Buenos días o buenas tardes. Vamos a continuar con el tema 3 de lo que es la regulación ambiental. Entonces, tenemos que la regulación, bueno, vamos a ver el tema de COS, lo que es la regulación por arreglos institucionales privados, que es lo que les comentaba al finalizar la clase anterior. Ronald Coase fue un economista británico y él recibió el Premio Nobel de Economía en 1991. Y bueno, él lo que hizo fue prácticamente determinar que no necesariamente necesita estar alguna entidad privada para poder llegar a un acuerdo en donde se pueden revisar de mejor manera o llegar a un acuerdo sin que haya un intermediario. ¿Por qué? Porque si entra el gobierno como intermediario, entonces puede y seguramente subirán los costos de los impuestos o de lo que tengan que pagar. Entonces, propone que en ausencia de costos de transacción y derechos de propiedad claramente definidos, las partes involucradas en un conflicto ambiental pueden llegar a un acuerdo eficiente a través de la negociación privada. Entonces, prácticamente, pues es eso, ¿no? Llegar a un acuerdo sin intervención del gobierno y, bueno, su premisa básica es que si los derechos de propiedad están bien definidos y las partes pueden negociar libremente sin incurrir en costos significativos, podrán encontrar una solución que maximice conjuntamente el valor económico y minimice los costos asociados en el conflicto ambiental. Ahora, esta metodología tiene ventajas y desventajas. Como ventajas tenemos la que es una solución eficiente sin intervención del gobierno. Hay flexibilidad, esto porque si la persona acepta llegar a un acuerdo sin intermediarios, pues bueno, eso ya es algo flexible y puede ayudar, como les decía, a reducir impuestos o ayuda a que ambos tengan un beneficio. Hay incentivos para la cooperación, clarificación del rol de los derechos de propiedad y reducción del conflicto judicial. Las desventajas es que hay condiciones o pueden darse en condiciones incumplidas, es decir, como es un acuerdo entre privados, si alguno de ellos no lo cumple, no hay un intermediario que pueda amonestar o pueda decir, no, bueno, no, se incumplió, entonces tienes que pagar, etcétera. O sea, realmente no. Entonces, ese es uno de los problemas. Hay una asimetría de poder. ¿Por qué? Porque no todos ganan exactamente lo mismo. Sí ven su propio beneficio, pero puede ser que uno se beneficie más que otro. Hay una difícil aplicabilidad en externalidades globales. ¿Eso qué quiere decir? Que, s- disculpen, pasó una moto muy ruidosa. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, están contaminando cierto lugar, o sea, cierta empresa o algo, y llega a un acuerdo, por ejemplo, con la parte social, por ejemplo, esté vertiendo agua al río, ¿no? Entonces, que la parte social, pues, se moleste, pero entre ellos lleguen a un acuerdo sin que intervenga el gobierno. ¿Eso qué querría decir? Que pues tal vez él diga, ok, yo lo que voy a hacer es conectar directamente hacia su agricultura, y le voy a dar un tratamiento, pero no dice qué tipo de tratamiento. Las personas aceptan, pero puede ser que el tratamiento no sea el adecuado para lo que se necesita, ¿no? Y como no hay una normatividad que establezca o que ellos se guíen por algo judicial o por alguna norma, pues entonces aquí es donde entra este problema. Suposición de información perfecta, es decir, ellos dan por hecho que lo que están haciendo es lo mejor para ellos, no para los demás. Y problemas éticos, justo por lo que les digo, ¿no? La empresa puede decir esto es lo mejor para mí, los mareo tantito a los pobladores y ya, doy una solución. Entonces, por eso, como tal, puede aplicar a algunas cosas, pero no a todo. Al menos este ejemplo que les doy no sería lo ideal. Ahí sí, sí o sí, tendría que entrar la Profepa o alguna organización que pueda regular toda esta parte. Después, em, tenemos que, bueno, esto va a ser entonces un intercambio voluntario de bienes y recursos al intercambio de los derechos de propiedad. Entonces, la interpretación es que tenemos un intercambio voluntario.
¿Qué condición es la que se necesita? Pues que el intercambio de los derechos de propiedad sea libre y voluntario. Es decir, si una persona no quiere y una sí, no se le puede obligar a la que no quiere. La prescripción legal es que las leyes deben definir con claridad los derechos de propiedad y obligar al cumplimiento de los acuerdos. Esto es lo ideal, o sea, que haya algo legal que cubra esta condicionante. Si no, posteriormente puede haber un conflicto. Por ejemplo, algo que luego pasa. Bueno, esto es un ejemplo que seguro pasa en muchas familias, ¿no? Que el abuelito tiene muchos terrenos y de repente el abuelito fallece, pero en vida les dijo, a ti te toca del árbol a la piedra que estaba ahí y al otro le toca de la piedra donde llegaba, no sé, un palo que estaba mal puesto, etcétera, ¿no? Entonces, cuando fallece el abuelito, pues es cuando entra el conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque todo fue palabrado y nunca se plasmó en algún papel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo ideal es que el abuelito hubiera dejado un papel, un testamento en donde pudiera decir, ah, eso le toca a cada uno, ¿no? Después tenemos lo que son los costes de transacción. Eh, los, y bueno, algo que se busca es que los costes de transacción sean nulos, por eso es un acuerdo entre privados, ¿no? Y las leyes deben promover la reducción de los costos de transacción. Por ejemplo, siguiendo con la parte que les decía del testamento, de hecho hay un mes en el año que estos costos reducen significativamente. ¿Por qué? Porque lo que busca la ley es de que se haga ellos como intermediarios para que las personas, pues ahora sí que lo hagan por la vía legal y no vaya a haber algún conflicto o algún altercado más adelante. Y finalmente, lo de competencia perfecta, que los mercados de los derechos de propiedad sean perfectamente competitivos. Y la prescripción legal es que las leyes deben promover la competencia perfecta en los mercados. ¿Eso qué quiere decir? Que la ley siempre va a buscar que haya un equilibrio, ¿no? Si es un trato entre particulares y no entra la ley como tal, entonces, pues de cierta manera eso no se va a deducir. Entonces, económicamente no le conviene al país que hayan ese tipo de acuerdos porque si los hay, el dinero no circula efectivamente hacia o no se ve reflejado en nuestro Producto Interno Bruto, ¿vale? Entonces, bueno, de cierta manera sí puede aplicar este tipo de metodología, pero para cosas muy menores, ¿no? Y en dado caso, si entra, pues bueno, sí va a ser como un acuerdo que va a haber entre privados, pues bueno, sí se tiene que buscar cómo poderlo definir con algún papel e irse por la parte legal. Entonces, para conseguir la eficiencia, las leyes deben definir claramente los derechos de propiedad, reducir los costos de transacción y promover la competencia. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes lo verán aquí en la Ciudad de México, ¿no? Hay sitios que es imposible comprar una casa, ¿no? Y si lo hacen por la vía legal, la casa saldría altísima por la zona, etcétera, ¿no? O sea, no pueden llegar a un acuerdo entre privados. Por ejemplo, si ustedes quisieran comprar una casa en el Pedregal, las casas están arriba de 20 millones, ¿no? Entonces, llegar a 20 millones está muy complicado. ¿Qué es lo que va a pasar? Si el gobierno en esas zonas cobran muy caro lo que es el predio, el agua, la electricidad, entonces no hay una competencia perfecta, o sea, no se puede promover porque los costos de transacción serían altos, ¿no? De hecho, muchas casas en el Pedregal dejan, o sea, ahora sí que las personas cuando les va bien se van para allá. Y no sé, algo pasa en su trabajo, en su estabilidad, y es completamente difícil que puedan continuar. ¿Qué es lo que hacen? Se van. Y muchas personas que se van es porque llegan a deber desde todos sus servicios de predial y todo lo demás, algunos meses y con 1 o 2 meses que deban, pues ya les cortaron el agua, la luz y vamos para afuera, ¿no? Entonces, no hay, ahora sí que los costos son muy altos y pues ahora sí que hay muchas casas allá solas o abandonadas o con se vende, se renta, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y qué otra cosa deben de buscar las leyes? Bueno, que no deben de buscar. Bueno, asignar recursos entre personas o distribuirlos, o sea, que hay una distribución. Esto es también de que, esto lo que quiere decir es de que no va a ser tampoco una manera de a todos le vamos a dar lo mismo, ¿no? O para todos va a costar lo mismo, porque de cierta manera también hay una segregación en los diferentes niveles socioeconómicos, pero se debe de buscar que no sea muy sesgado, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo.
Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un caso en donde hay un lago y hay dos casas, la casa A y la casa B. Entonces, la casa baja tiene un árbol que tapa la vista de la casa alta, o sea, está de acá. Se trata de encontrar una solución que sea eficiente para ambos. O sea que la casa lo que necesita es cortar este árbol y cortando el árbol, la vista de la casa sería muchísimo mayor, porque por ejemplo, la casa A sí tiene vista, pero ahora sí que no se alcanza a ver todo el panorama, ¿no? Y la casa A, pues desde arriba puede ver todo el panorama, que no ve la casa B. Entonces, la casa B, pues ahora sí que aquí estamos diciendo que el beneficio por tener el árbol, poniéndole un monto así económico, es de 1.500. ¿Por qué? Pues porque le da, le purifica el oxígeno, elimina CO2, no sé, ¿no? Y la casa, pues su ventaja de estar aquí es que si no está el árbol, la vista va a ser muchísimo mejor. Ujú. Entonces, la primera solución, se determinan los beneficios para cada situación. No puede haber vista habiendo árbol y pues el árbol pues de cierta manera beneficia a la casa de abajo. Entonces, el beneficio por tener el árbol es de 1.500 y la vista de la casa es de 2.000 monetariamente, ¿no? Entonces, el beneficio del árbol, si lo ponemos en términos monetarios, es de -500. Y el beneficio de la vista va a ser de 2.000 menos el árbol, que es el que lo está obstruyendo, entonces el beneficio es de 500. La solución contempla únicamente la alternativa donde el beneficio a toda la sociedad es mayor. Entonces, en este aspecto, pues se diría que es mejor este de aquí, ¿no? En teoría, que es lo que nos dice el teorema de Coase. Pero vamos a verlo de esta manera. Si lo vemos por la parte de los derechos de propiedad, o sea, ahora sí ya metiendo bien lo que es el teorema, de bueno, vamos a llegar a un acuerdo, respetando los derechos de propiedad, vamos a tener que la casa alta tiene derecho a la vista al lago. Ajá. Si la casa baja quiere tener su árbol, que da un beneficio de 1.500, estará dispuesta a pagar hasta dicha cantidad por ceder su derecho. Y por otro lado, la casa alta estará dispuesta a aceptar un pago de 2.000 o más para hacer su derecho a tener vista al lago. ¿Eso qué quiere decir? Haciendo una evaluación, la casa de arriba tiene, ahora sí que, un valor de 2.000 por tener la vista hacia el lago y la de abajo por tener el árbol es de 1.500. Como la casa de abajo, su derecho es de 2.000, no va, si no cede el derecho, no va a haber un punto en donde intersecten las necesidades de uno con otro. Entonces, si nosotros lo vemos de esa manera, y como no hay un punto de encuentro, el beneficio quedaría como sigue. De la casa alta es de 2.000, conserva su vista, o sea, aunque le obstruya un poco el árbol, pero bueno, ve la copa del árbol y una parte del lago, ¿no? Y para la casa B, pues es de 1.500 en dado caso. Bueno, es de 1.500, ¿no? Entonces, si se conserva esta vista y si ésta está dispuesta a pagar los 1.500 del árbol, en dado caso que éste ceda su derecho, pues bueno, el beneficio total sería de 500, pero ¿hacia dónde es el beneficio? Pues bueno, como éste está pagando, ahora sí que tendría un beneficio de 500 la casa que tiene el árbol, la casa baja. ¿Por qué? Porque ya le pagaron su derecho por tener el árbol. En el segundo caso es que la casa baja tiene derecho a tener los árboles que quiera, porque a fin de cuentas su terreno es como ustedes, independientemente de dónde estén, no pueden dictaminarle a su vecino si tiene árboles o no, o sea, eso ya es su propiedad, ¿no? Y pues la casa alta aquí realmente no puede hacer nada, ¿no? Entonces la casa baja puede aceptar a partir de 1.500 para ceder su derecho y la casa alta puede pagar cualquier precio por debajo de 2.000. Es decir, si por ejemplo la casa de abajo sabe que su valor es de 1.500 por tener el árbol, no podría cobrar arriba de este valor. ¿Por qué? Porque entonces ya para la casa de arriba ya no sería económicamente viable. Ajá. Entonces, eso es como de lo que les platicaba al inicio sobre ese derecho de transacción y sobre los acuerdos que deben de llegar siguiendo ciertos lineamientos. Se los voy a poner de la siguiente manera. Si, por ejemplo, ustedes van a comprar una casa, no en Pedregal, en otro lugar, ¿no? Y ustedes saben que pueden pagar por su casa y más o menos saben que en la zona la casa está en 2 millones, ¿no?
Y resulta que la persona que les va a vender sabe que lo máximo a lo que puede vender la casa es 2 millones, pero decide vendérselas en 2,5 millones. Como ustedes saben que está por encima del precio normado, regulado o con lo que dio el evalúo de la casa, pues no van a pagar los 2,5 millones sabiendo que eso cuesta menos, ¿no? Entonces, lo máximo que pueden pagar ustedes, pues es ese valor, ¿no? Em, si por algún motivo ustedes deciden porque realmente quieren la casa que van a pagar algo arriba, entonces ustedes ya no tendrían como un beneficio, o sea, ya sería como una pérdida. Ujú. Eso es a lo que se refiere. Entonces, esto sabe que el valor del árbol es de 1,500, la persona puede pagar hasta 2,000, está por debajo el valor, entonces sí puede haber un punto de encuentro. Pago los 500, me quedo con el beneficio de la vista más los 500 pesos. Este, de la diferencia, ¿no? Y bueno, eso sería el caso uno. Y bueno, ahora aquí tendría que ser este caso 3 asumiendo que los costos de transacción son cero, condición del teorema de Coase, la casa baja y la casa alta pueden llegar a un acuerdo de manera que la casa alta le pague a la casa baja desde 1,500 y hasta 2,000 para cortar el árbol y acceder a la vista. Si fijan un precio de 1,750, los beneficios quedarían definidos como sigue. La casa A tendría que pagar, bueno, esto es su beneficio por la vista, paga los 1,750, se quedaría con 250. Para la casa B, la casa, pues bueno, cede su derecho, pero le dan los 1,750 que pagan, que les paga la casa A, entonces tendría un beneficio de 150. Entonces, al contrario de esto que teníamos acá, aquí solamente hay un beneficio. Ajá. Pero aquí con esto, ambos privados tendrían un beneficio equitativo, que es algo que busca el teorema de Coase, que sea algo equitativo. Entonces, este sería como el caso ideal, que realmente tiene un beneficio igual al beneficio que se tenía aquí, con la diferencia de que aquí ambas partes ganan, ¿no? Entonces, eso es lo que busca este teorema. Entonces, así vemos que sin importar cómo están determinados los derechos de propiedad, en los dos casos se llega al mismo resultado. El árbol debe ser cortado. Así pues, este resultado será eficiente tomando en cuenta que no existen costos de transacción para poder llegar a la solución y los derechos de propiedad están claramente definidos. O sea, eso es a lo que se refiere el teorema de Coase. Ahora, aquí no se contemplaron factores como, bueno, ya que cortamos el árbol, ¿cuáles son los daños ambientales? No los están considerando. Esto es solo un acuerdo entre privados que toman alguna decisión sin tomar en cuenta normas y sin tomar en cuenta la parte legal. Bueno, entonces vamos a tener un segundo ejemplo. Supongamos que existe una clínica en una zona de la ciudad cercana de esta, perdón, cerca de esta se instala una panadería en donde máquinas ruidosas operan para hacer el pan. El ruido dificulta a los médicos hacer su trabajo y estos quieren que el panadero deje de producir o que se vaya de la zona. El panadero, por su parte, quiere seguir produciendo, pues le ha ido bien en su negocio y tiene muchos clientes. ¿Quién tiene derecho a seguir produciendo? Bueno, supongamos que el médico y el panadero van a la corte y este le da la razón al médico. El panadero se cambia de la zona, no obstante, es posible que el médico esté dispuesto a renunciar a sus derechos si el panadero le paga una compensación mayor que el costo que le significa al médico cambiarse de zona. ¿Qué sucedería si la corte le hubiera dado el derecho al panadero? Bueno, pues si el médico valora más el derecho de quedarse en la zona que el panadero, el médico puede ofrecer una compensación al panadero para que se traslade a otro barrio. De esta forma, el resultado es el mismo. La parte que más valora el derecho dependerá del valor de lo que produzca cada parte y de los costos que significa perder el derecho de propiedad en caso de suceder un traslado de lugar. Con esto, finalmente, de acuerdo con Coase, al no haber costos de transacción y al definirse claramente por parte de la Corte, los derechos de propiedad, estos quedaron, perdón, definirse claramente por parte de la Corte los derechos de propiedad, estos quedarán después de la negociación en manos de quien más lo valora. ¿Esto qué quiere decir? Aquí no entró como tal la metodología de Coase. ¿Por qué? Lo que hizo, o sea, se pelearon, había un médico, llega el panadero hace ruido, el médico ya no puede hacer su trabajo normal, van a la corte, es decir, no llegan a un acuerdo entre privados y lo que hace la corte es darle la razón al médico, pues tal vez porque lleva más años ahí
o porque lo ve como de esta es una actividad que salva vidas y el otro pues es pan, el pan pues no salva vidas. Entonces ahí es donde hay un desequilibrio en la toma de decisiones. Si hubieran llegado a un acuerdo, sí es difícil que el panadero pueda operar sus máquinas, pero se puede llegar a un acuerdo, como aquí lo decía, ¿no? Si el panadero realmente le está yendo bien y considera que puede pagar alguna indemnización, pues simplemente dice, ah, bueno, yo te doy esto y tú trasládate a otro lugar o viceversa, ¿no? Pero bueno, eso sería la parte ideal. No siempre pasa eso aquí en México. O sea, si llega alguien haciendo mucho ruido, no necesariamente em, se va a quedar o se va a ir, ¿no? O sea, ahora sí que, por ejemplo, si le va bien, pues se queda, ¿no? Y aunque moleste a los demás, pues bueno, ahí se quedó. Aunque también hay leyes y normas con respecto al ruido y al nivel de decibeles que se pueden producir. Y aquí, por ejemplo, la Corte determinó esto, pero no nos dan el antecedente de, bueno, estaba por arriba de los decibeles permitidos o estaba por debajo. Y es ahí donde tal vez pudo haber alegado algo el panadero, ¿no? Bueno, esos son ejemplos como más conceptuales. Les voy a platicar un ejemplo que ahora sí ya llevaría números. Pero permítanme un momento. Bueno, ok, vamos a continuar. Una disculpa. Listo. Entonces, ahora vamos a decir que bueno, ya es algo más real y que a nosotros nos compete. Bueno, no es que los truenos sean reales, pero era como para ver un ejemplo que puede pasar en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener que la empresa Endesa, es como se llama, emite 9 millones de toneladas de CO2, mientras que Unión Fenosa emite 4 millones de toneladas de CO2. En total, la suma de las dos empresas es de 13 millones de toneladas de CO2. Entonces, nosotros como país estamos dentro de, de varios acuerdos donde establecemos que tenemos que reducir las emisiones que estamos emitiendo, ¿vale? Entonces, aquí el objetivo es reducir en un 25% las emisiones totales, es decir, los 13 millones. Si nosotros vemos cuántos son los millones que tendríamos que producir o que tenemos permitido producir, son de 9,75 millones de toneladas de CO2. Entonces, pues ambas empresas tienen que reducir las emisiones. Ahora, nosotros más adelante vamos a hablar de lo que son los permisos ambientales. Ya más o menos les he explicado lo que son. Entonces, ahora sí que cada país tiene cierto número de emisiones que puede producir este, dentro de ese país, ¿no? Entonces, aquí nosotros estaríamos diciendo que para reducir las emisiones, para la primer. Bueno, Endesa es de 9 millones, que me lo voy anotando. Y a Endesa le cuesta 20 unidades monetarias cada emisión para reducirla, ¿vale? Y para Fenosa tiene 4 millones, produce 4 millones y a Fenosa le cuesta 10 unidades monetarias reducir cada tonelada. Entonces, si la regulación requiere que cada uno baje el mismo porcentaje, entonces vamos a tener que Fenosa por cada millón le va a costar 10 unidades monetarias por tonelada, es decir, va a gastar 10 millones para reducir cada millón de emisión. Para el coste, para la parte de Endesa, tiene que reducir 2,25 millones de toneladas. Ahora, ¿de dónde salieron estos valores? Recuerden que hay que reducir el 25%. El 25% de 4 millones de toneladas que produce Fenosa es 1 millón. Y para Endesa, el 25% de 9 millones es 2,25 millones, ¿vale? Por eso nos está diciendo aquí cuánto es lo que les costaría. Entonces sería el 2,25 por las 20 unidades por tonelada y eso va a ser igual a 45 millones de unidades monetarias. En total van a ser 55 millones, ¿vale? Entonces la alternativa, el gobierno establece 975 permisos. Cada uno de los permisos
permite producir hasta 10.000 toneladas de CO2, ¿vale? Es decir, en total se pueden producir 9,75 millones de toneladas, que es lo que teníamos acá. Por eso tenemos que reducir el 25%, porque los permisos solamente nos dice que podemos producir esto, ¿no? Entonces, el gobierno otorga los permisos, pero esos permisos también tienen un costo. Ujú. Y en este caso, cada permiso va a costar 150.000 unidades monetarias, ¿vale? Entonces, vamos a tener que, ay, los permisos, este era una O. Cada empresa puede escoger entre estas dos opciones. Una, emitir usando todos los permisos, emitir menos y vender el resto de los permisos o comprar permisos para emitir más. Si le dan 300 permisos a la unidad Fenosa y 675 a Endesa, estableciendo un mercado para los permisos. Por lo tanto, uno, si Fenosa decide reducir a 2 millones de toneladas de CO2, estaríamos diciendo que si el costo de reducción es de 10 unidades monetarias, en total estaría, gastaría en reducir estas emisiones 20 millones, pero todavía le falta. ¿Por qué? Pues porque tiene que reducir 2,25. Ujú. Estaríamos diciendo pues que todavía le faltan 250.000 toneladas de CO2, ¿no? Por reducir. Entonces, decide usar 100 permisos ambientales, por lo que esto le permite emitir 1.000 toneladas de CO2. Entonces, para este caso de Fenosa, estábamos diciendo que se le otorgaron 300 permisos. ¿Eso qué quiere decir? Que con esos 300 permisos podría emitir hasta 3 toneladas de CO2, pero no está utilizando, está produciendo menos. Tiene que reducir 2,25, ¿no? Permítame. Ok. Entonces, tiene uno, decide reducir, dos, decide usar 100 permisos, entonces le quedarían en total 200 permisos. Por otra parte, Endesa dice ocupar sus 675 permisos ambientales, lo que permite emitir el total de emisiones. Es decir, no va a reducir absolutamente nada. Aunado a lo anterior, decide comprar 200 permisos a la empresa Fenosa. Como cada una cuesta 150.000, en total le costaría 30 millones, perdón, de unidades monetarias. Por lo anterior, Endesa tendría menos 30.000 unidades monetarias, mientras que Fenosa habrá ganado 10 millones, ¿no? Entonces, eso es un acuerdo entre privados que se estaría haciendo. Ajá. Entonces, como tal, pues ya ustedes podrían ver que cada uno está cumpliendo la reducción de emisiones y entre ellos hicieron un acuerdo. O sea, el gobierno como tal piensa que Fenosa tiene sus permisos, ¿no? Pero Fenosa los vende y el otro al adquirirlos, pues va a seguir contaminando, pero Fenosa ya hizo sus medidas de mitigación para reducir las emisiones y usó ciertos permisos para poder compensar el porcentaje que les están pidiendo que pueden emitir, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo se van a distribuir estos permisos de emisión? Bueno, pues tenemos que es un sistema de comercio de emisiones y esto a su vez va a ser un instrumento de mercado diseñado para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y se basa en el principio de tope y comercio, es decir, cap and trade. El gobierno impone un límite máximo o tope sobre las emisiones totales de uno o más sectores de la economía, que es lo que les comentaba en el ejercicio anterior. Las compañías en estos sectores deben contar con un permiso por cada tonelada de emisiones que generan y pueden recibir o comprar permisos, así como comerciar con otras compañías. El mecanismo de asignación de permisos es un elemento fundamental en el diseño, diseño de un sistema de comercio de emisiones. Esto es muy importante porque las empresas tienen sus permisos de emisiones y no es que el gobierno pueda emitir más permisos, o sea, no puede decir, ah, bueno, ya se creó una nueva empresa y como es nueva, el pobrecito no sabía o no le tocó en la repartición, le vamos a dar nuevos permisos. No, el gobierno ya está topado con un límite establecido de lo que pueden emitir.
como país. Entonces, aunque llegue una nueva empresa a hacer competencia, pues tiene que buscar la forma de reducir sus emisiones, ya sea poniendo sistemas diseñados para la reducción o bien pues, buscar una empresa que tiene permisos y comprarle sus permisos. Ujú. Y ahí en esa parte, como ellos comprarían sus permisos, pues, ¿qué es lo que pasaría? Pues que la otra empresa puede venderle los permisos tomando como punto de referencia lo que establece el gobierno, o bien si es un acuerdo entre terceros, entre privados, pues ellos tendrían pues que saber en cuánto lo comprarían. Ajá. Esto es también un poco de la teoría de Coase. Entonces, como los dos se beneficiarían, uno por tener sus permisos de emisión y el otro pues por venderlos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a adquirir cierto valor monetario. Entonces, ¿cuál es la importancia de la asignación de los permisos? Bueno, como tal, nosotros vamos a tener dos tipos de permisos, lo que son los gratuitos y los que son los subastados. Y algo que se busca es que estos permisos no sean lineales con respecto al tiempo, es decir, que vayan disminuyendo, porque si se les otorga el permiso, no es para que ellos contaminen por la eternidad esas mismas emisiones, sino que son para que ellos, con respecto al tiempo, vayan, ahora sí que les dé como un plazo de holgura para que ellos puedan hacer obras para minimizar sus contaminantes. Ajá. Entonces, el principal objetivo de lo que son los sistemas de comercio de emisiones, pues vamos a tener que se determina por la cantidad de permisos generados, lo que es ¿cómo se llama? El cap and trade. Entonces, el mecanismo de asignación de permisos a entidades reguladas con este sistema, por lo general van a ser empresas o instalaciones individuales. Y esto va a determinar la distribución de responsabilidad entre distintos actores de la economía para cumplir con la meta. Existen dos mecanismos, que es lo que les decía, que pueden ser los de forma gratuita o los subastados. Debido a que los permisos tienen un valor económico, su distribución tiende a ser un tema polémico. Entonces, los métodos de asignación de este sistema varían entre jurisdicciones y sectores dependiendo de sus circunstancias. Las subastas se utilizan a menudo en el sector eléctrico, mientras que la asignación gratuita se implementa en el sector industrial. Esto es muy importante. Las subastas, en cuenta que en el año ya tiene bastante, como en el 2014, algo así, iniciaron la que son las subastas para poder contaminar. Entonces, dentro de CFE iniciaron las subastas y la primera fue la subasta cero, que fue una subasta en donde se vendían los permisos, pero fue como una prueba y error, ¿no? Entonces, bueno, ya se subastaron en el sector eléctrico y de ahí iban a ir incrementando la subasta uno, subasta 2, iban a ir subiendo los valores, ¿no? Esto, pues a las personas, a las industrias, pues sí les convenía de cierta manera comprarlos en ese momento porque como tal no tenían un plan de contingencia para reducir las emisiones. Y para el caso de las industrias, sí se les apoyó bastante. ¿Por qué? Porque son privadas. Entonces, no les convenía al gobierno solo llegar y clausurarlas. Y sí lo hizo en su momento. De hecho, hubo una crisis muy grande porque de repente empezó a clausurar muchísimas industrias, a tal grado que muchas personas empezaron a perder sus empleos, ¿no? Entonces, aquí de cierta manera se hacen pues para un beneficio ambiental, ¿no? Pero también hubo un daño social porque pues las personas empezaron a perder sus trabajos. Entonces, no se buscó como tal un equilibrio, pero lamentablemente hay veces que para poder que haya un cambio se tienen que tomar medidas como muy radicales, y esto ayuda o contribuye a que pues sí o sí las personas entren al cambio, ¿no? Entonces, pues bueno. Ahora, para los métodos de asignación gratuita vamos a hablar de algunos casos en específico. El primero que tenemos es el Grant Parenting, en donde las empresas reciben permisos gratuitos de acuerdo con sus emisiones históricas de un periodo determinado. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, este es el año base. La industria de ese año base se considera, bueno, cuánto es desde que tú te creaste hasta ahorita, cuántos son las emisiones que has tenido. Si las emisiones han ido fluctuando hacia arriba, entonces lo que se dice es como, espérate, es que no te puedo dar para el incremento. Entonces lo que voy a hacer es de que si vienes aquí,
sobre tu punto más bajo, porque quiere decir que puedes emitir bajas emisiones, solo que no lo has hecho, ¿no? Entonces, sobre el punto más bajo, lo que se hace es sacar la línea base, que es esta de acá. Ajá. Y estos de aquí, estos azulitos representan que son los permisos gratuitos. Esto es lo que ellos pueden emitir. Y si de repente se suben, entonces aquí van a tener que pagarlo, ¿no? Van a tener que pagar sus multas por estar generando estas contaminantes, o bien van a tener que comprar permisos si es que va a la alza sus emisiones. Entonces, la ventaja es que es relativamente simple con requerimientos de información moderados. La desventaja es que pueden reducir la necesidad de comerciar en los primeros años, ajá, del sistema, y puede penalizar a las empresas que invierten en en su reducción de emisiones tempranamente, ya que dichas reducciones pueden efectivamente reducir las emisiones históricas de referencia y provocar que reciban menos permisos. ¿Eso qué quiere decir suponiendo, no? Con esta desventaja que tal vez este punto bajo no fue, no sé, pudo haber pasado algo, ¿no? Tal vez dijeron, no, pues ya voy a empezar a producir menos, compró algún permiso o algo así, entonces por eso se vio reflejado una baja. O bien puede ser que haya puesto, no sé, algún sistema especializado para reducir emisiones, pero no funcionó. Se descompuso o no le pusieron algo correcto, entonces ni modo, ya sobre esa línea base se sacó, ¿no? Entonces, bueno, pudieron haber sido varios factores para que esto haya bajado. Puede ser que hasta haya dejado de operar cierto tiempo y pues de repente volvió a operar y pues se fue al alza, ¿no? Bueno, esas son como desventajas. Después tenemos lo que es el benchmarking. Aquí nos dice que las empresas reciben permisos en función de estándares. Ajá. em, y con base en la intensidad de las emisiones de un proyecto de todo un sector. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que se van a dar, si es por ejemplo, estas representan industrias de una misma línea, ¿no? Por ejemplo, imaginen que son refresqueras. Entonces van a tener a Coca-Cola, a Pepsi, a Jarritos y a, no sé, Boeing, ¿no? Entonces, la ventaja es que ayuda a abordar temas de equidad y recompensar la acción temprana. Es decir, de todas estas industrias se saca una línea base. ¿Por qué? Porque esto es como un promedio de lo que estarían produciendo entre todas las industrias de algo, ¿no? Que en este caso estamos con industria refresquera. Entonces, todas están produciendo cierta línea base. ¿Cuál es la desventaja? Requiere de información de alta calidad y una profunda comprensión de los procesos industriales. El estándar o benchmark se puede fijar de acuerdo con el nivel de rendimiento promedio, el nivel de rendimiento de las mejores prácticas o un valor intermedio, por ejemplo, el promedio del 10% de entidades con mejor desempeño. Entonces, de aquí se saca la línea base de un sector en específico, de eso se otorgan permisos y el resto lo tienen que pagar, ¿no? Aquí la desventaja es de que en estos casos, por ejemplo, esta industria pues tiene permisos por encima de lo que emiten. Entonces, por ende, lo que va a hacer es que estos permisos, pues los puede vender, ¿no? O bien luego lo que hacen es de, pues tengo permisos de más, pues puedo producir más contaminación, que ese no es la finalidad. La finalidad es que reduzcan esas emisiones, ¿no? Pero generalmente luego eso pasa mucho, ¿no? Que como esta empresa chiquita tiene permisos de más y esta grandota ya está pagando, pues lo que dice, ¿sabes qué? Yo te compro tus permisos, véndemelos y pues yo te doy una compensación, ¿no? Que fue como el ejemplo que vimos de la empresa, ¿cómo se llamaban? Endesa y Fenosa, ¿no? Bueno, y pues bueno, lo otro que tenemos es la asignación basada en la producción, también conocido como OVA, ¿no? Entonces, esta metodología de asignación basada en la producción es otro método que solamente se va a ver uno a uno. ¿Eso qué quiere decir? Es otro método de benchmarking y consiste en asignar permisos de acuerdo con la producción de la empresa o instalación. Este mecanismo aborda el riesgo de fuga de carbono para las empresas vulnerables. Sin embargo, también puede disminuir el incentivo de precios al carbono para dichas entidades. Entonces, esto tiene cierto, o sea, su producto emite ciertas, emisiones y estos son sus permisos para poder producir. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Pues que bueno, la empresa con respecto al tiempo de repente sube su producción, ¿no? Entonces, como sube su producción, pues se le otorgan más permisos, ¿no? Eso es a lo que se basa esta parte, ¿no? Eso lo que hace es como llevar una línea de tendencia de si produces más, te doy mayores permisos de emisión. No es lo ideal, ¿por qué? Porque esto incentiva que la empresa siga contaminando, ¿no? Entonces, pues es como quedarse en una línea de, bueno, pues sí, aunque hayas incrementado tu producto, pues te tienes que ver obligado a pagar lo mismo, ¿no? En cuanto, o emitir lo mismo. Aquí algo que se ve es que también hay como una desventaja si se quedara así, ¿no? De tienes dos permisos aunque produzcas más. ¿Por qué? Porque entonces ya no deja que la empresa sea competitiva, porque tiene que pagar muchísimo en impuestos o tiene que pagar muchísimo en las emisiones. Ujú. Entonces, por eso esto de aquí sí se llega a dar, pero solo cuando son empresas que van en desarrollo y en lo que se adaptan al mercado. En teoría, debería de ser así. Y bueno, esto es en cuanto a la parte gratuita, ya vimos los tres tipos de permisos que hay. Y en cuanto a las subastas, pues tenemos tanto ventajas como desventajas. Las ventajas es que el uso de subastas es una forma eficiente de asignar permisos a quienes los valoran más. Esto genera ingresos públicos y crea incentivos para que las compañías realicen acciones tempranas en favor del clima, ya que reducir emisiones internamente implica tener que comprar menos permisos. Las subastas también son vistas como un método justo de asignar permisos, ya que asegura que las empresas reguladas bajo el sistema paguen por sus emisiones. Entonces, los ingresos de las subastas, ¿cómo se dan? Bueno, tenemos que esto es un apoyo financiero a grupos desfavorecidos. Los gobiernos pueden apoyar a hogares de bajos ingresos o a comunidades vulnerables para contrarrestar los efectos del incremento en los costos de la energía y facilitar las transacciones hacia una economía baja en carbono. Esto es lo que busca, es decir, lo que se paga por la subasta, o sea, pagan sus permisos por medio de subastas, ese dinero va hacia acá, ¿no? Hacia un apoyo a los grupos desfavorecidos. Ahora, ¿de qué otra manera se pueden usar los ingresos de las subastas? Pues bueno, en financiar acciones en favor del clima. Por ejemplo, pues invertir en adaptación, en energías renovables, en tecnologías bajas en carbono, eficiencia energética, transporte limpio, residuos y silvicultura. ¿Mm? Y finalmente, en una contribución al presupuesto público, es decir, los gobiernos pueden utilizar los ingresos generados para reducir impuestos, financiar otros programas o reducir el déficit presupuestal. Entonces, esto de aquí son hacia dónde se destinan los ingresos de las subastas. Y bueno, de los ingresos provenientes de las subastas, nosotros aquí tenemos cómo lo han manejado otros países. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí a Quebec, ¿no? O sea, Quebec tenía aquí eh, cientos permisos subastados y de repente ¡pup! Subastó muchos entre el año 2014 y 2015 y ya empezó, se mantuvo un poco y ya, ¿no? Aquí va en Quebec. Y esto es del 100% de permisos que pueden tener. En este caso tenemos a la Unión Europea, entonces la Unión Europea también lleva eh, cierto porcentaje de permisos ya vendidos. Aquí se quedó y ya no ha vendido más, ¿no? Y así sucesivamente tenemos algunos países y bueno, aquí la Unión Europea de cómo va, ¿no? Para este caso, la suma de los ingresos provenientes de las subastas eh, en esta cifra de dólares, vamos a tener que, bueno, aquí bueno, estos estados directamente son los que conforman, si no mal recuerdo, lo que es ¿cómo se llaman? Bueno, en Estados Unidos, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, etcétera, ¿no? Entonces, de estos de aquí, pues bueno, han adquirido 3,8 millardos de dólares, ¿no? Para la Unión Europea se han tenido 80,7 y California 12,5, o sea, tan solo California, ¿no? Y bueno, la mayoría de los
de estos ingresos, bueno, de estos permisos que se subastan o se planean subastar, una parte de sus permisos, muchos sistemas planean incrementar el porcentaje de permisos subastados en el futuro. La generación de ingresos depende del número de permisos subastados y el precio del CO2. Eso qué quiere decir, por ejemplo, aquí, ¿no? Estos países, estos estados, mejor dicho, ya no pueden subastar más, o sea, ya están casi a tope, ¿no? Toparon todos sus este, permisos que tienen para esa zona, ¿no? Entonces es lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, Corea, tan solo en esta corte, pues está prácticamente en cero, o sea, no ha subastado sus permisos que puede emitir como país. Ujú. Entonces, de los resultados, ¿cómo están con respecto a los permisos en lo que es el tema de grant pricing y benchmarking? Ujú. Entonces, México, nosotros nos encontramos aquí. Ajá. Entonces, nosotros tenemos este tipo de permisos y si nos damos cuenta, aquí es sin subasta. Es decir, nosotros no estamos considerando los permisos por medio de subastas. ¿Por qué? Porque cuando se empezaron las subastas, les digo, salió la subasta cero y después fallamos. Entonces, no hemos hecho más subastas. Sí se han dado permisos, pero solamente a industria, sector industrial. Y aquí, en esta parte, para este tipo de esquema, Massachusetts, pues sí ha subastado. China está en un centro, entre 50-50, y en ambos casos, ¿no? Tanto Grand Pricing como benchmarking. Suiza, todo esto de aquí han sido directamente subastados, Reino Unido, California, Quebec. Entonces, como han sido todos subastados, por eso suman ingresos. Esto de aquí es porque son permisos con subastas. Nosotros, como no tenemos subastado, pues obviamente ni siquiera pintamos aquí. No se han pagado por esos permisos de emisión. Entonces, el gobierno es un costo que sigue asumiendo. Ujú. A diferencia de todos estos de acá, pues que sí los han subastado y no los han regalado. Por ejemplo, aquí China no ha subastado nada. O sea, ellos han otorgado sus permisos de emisiones. Bueno, y con eso sería todo de lo que hablaríamos en esta presentación. Entonces, nos estaríamos viendo. Si tienen alguna duda, la comentamos el día lunes. Cuídense y bonito fin de semana.